El texto que vamos a estudiar hoy día es el versículo 18. Pablo se dirige a las casadas. La semana que viene, no se preocupe, casadas, vamos a alcanzar a los casados, a los maridos también. Asegúrese que su marido puede estar aquí el próximo domingo también. Pero el texto dice en el versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Debo anticiparle que soy muy consciente de lo que un texto como este puede despertar en muchas personas. Soy muy consciente de eso, de la sensibilidad que hay con respecto a este mandato. En realidad, hay veces la palabra sujeción suena para algunas personas como una mala palabra, pero déjeme decirle que la palabra sujeción es un concepto bíblico. Ahora, entiendo que el movimiento feminista ha contribuido a esta resistencia de la mujer en el rol que Dios le ha ordenado tener dentro de la familia y el matrimonio, y que tiene que ver con la sujeción al esposo. Pero no creo que el feminismo sea la única causa que complique esto. Creo también que mucha de la responsabilidad de que esto sea así recae sobre muchos hombres que han sido responsables en cuanto a ser irresponsables dentro de su matrimonio, dentro de su hogar. El machismo también es combustible para esta actitud y esta postura feminista. Lo que voy a compartir ahora lo hago con la plena conciencia de que aquí quizá habrán personas que tienen una mala relación con su esposo. Y soy consciente de que algunos esposos quizás no han sido responsables, no han sido diligentes y no han honrado su liderazgo como esposos en su hogar. Soy consciente de que quizá en medio de nosotros hayan esposas que hayan sido maltratadas o abusadas por sus esposos, sino físicamente, quizás emocional o hasta verbalmente. Soy muy consciente de todo eso, y no solamente eso, yo creo que el apóstol Pablo también era consciente cuando él escribió Colosenses capítulo 3, versículo 18, y le habla a las casadas de su responsabilidad ante Dios de estar sujeta a sus maridos. Pero creo que si hay algo que hace bien difícil lo que es la sujeción, es el pecado que mora en nosotros. Que una esposa tenga dificultades con este texto y con este mandato bíblico de sujetarse a su marido es solamente una evidencia de esa resistencia natural que todos, hombres y mujeres, tenemos a cualquier forma de autoridad. Esa resistencia a sujetarnos también se ve dentro del matrimonio, y por eso es que algunas damas también batallan con eso, porque el pecado nos ha afectado, y el pecado todavía, aunque estamos en Cristo, amamos a Dios, queremos agradar a Dios, el pecado todavía mora en nosotros. Por eso, antes de entrar a desarrollar este versículo 18, me gustaría primero poner dos fundamentos. El primero, brevemente, es escuchar y ver qué es lo que la Biblia enseña con respecto al matrimonio. Porque de nada sirve de que yo entienda cuáles son mis deberes dentro del matrimonio si yo no entiendo cuál es el propósito del matrimonio. Y número dos, lo que vamos a ver, ¿qué hace este versículo 18 en esta carta que Pablo le escribe a los colosenses? Porque déjeme decirle, esta carta, esta epístola que Pablo escribe, no es una carta de consejería matrimonial. No, el tema es otro, y este texto está dentro de ese gran contexto del tema que Pablo está hablando a los colosenses. Para el efecto, a mí me gustaría que usted pueda buscar en el libro de Efesios capítulo 5. El libro de Efesios capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 21 en adelante para solamente establecer el fundamento, brevemente lo vamos a hacer, de qué es el matrimonio.
Versículos 21, lo vamos a leer hasta el versículo 32. Dice, versículo 21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas, versículo 22, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23, porque el marido es cabeza, dice este texto, de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Versículo 31, presta atención, Pablo va a citar un texto del capítulo 2 del libro de Génesis, algo que escribió Moisés miles de años antes. Ahora el apóstol Pablo va a explicarlo y lo va a abundar. Versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Lo que Pablo nos está diciendo es que al hablar él acerca de esta unión de un hombre y una mujer, y cuando se unen son una sola carne, el misterio no está en el matrimonio, el misterio está en la gloriosa unión que Cristo tiene con su iglesia, en el amor que Cristo tuvo por su iglesia al entregarse en la cruz del Calvario por los pecados de su iglesia. En otras palabras, lo que el matrimonio debe reflejar es la gloriosa unión de Cristo con su iglesia. El propósito central del matrimonio es que el matrimonio debe reflejar la salvación que nosotros los creyentes obtenemos en la persona de Jesucristo. El matrimonio sirve para glorificar a Dios en la salvación de los pecadores. En otras palabras, Dios dice, para ilustrarle a alguien cuán glorioso es ese amor que Cristo ha tenido por su iglesia y que se lo ha demostrado en la cruz, Dios dice, mira un matrimonio para que tú veas la preciosa unión que hay entre Cristo y su iglesia. Un matrimonio debe reflejar esa unión. El matrimonio sirve para mostrarnos de una manera visible cuán íntima y bella es la relación que Cristo tiene con su iglesia. O podemos decirlo de otra manera, el matrimonio es una ilustración de lo que Cristo ha hecho por su iglesia. Los otros propósitos son secundarios, como el propósito de la propagación de la raza, como el propósito de la ayuda mutua, del compañerismo entre hombre y mujer, pero son propósitos secundarios, subordinados al gran propósito. El matrimonio está supuesto a ser un reflejo de la gloria de Dios en la salvación de los pecadores. El matrimonio, mi querido hermano, mi querida hermana, no tiene nada que ver con usted primeramente. El matrimonio Dios lo instituyó para él. Hermana, el matrimonio no tiene nada que ver con usted primeramente. El matrimonio tiene que ver primeramente con Dios. Y nuestros matrimonios deben reflejar esa gloriosa unión entre Cristo y la iglesia. Número 2, había dicho que me gustaría establecer, y para el beneficio de quizás las personas que nos están visitando por primera vez, nosotros hemos venido estudiando el libro de Colosenses. ¿De qué trata el libro de Colosenses? Bueno, Pablo le escribe a esta iglesia y les explica a estos creyentes que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible.
el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, lo que Pablo estaba tratando de decir es que este Jesucristo es Dios mismo. Y por ser Dios mismo, la salvación que Cristo Jesús ha obtenido para su pueblo en la cruz del Calvario es una salvación perfecta, porque todo lo que Dios hace es bueno y es perfecto. La salvación que hemos obtenido en Cristo Jesús es buena y es perfecta porque la ha logrado Cristo, porque Cristo es Dios. En otras palabras, lo que Pablo está tratando de decir: porque Cristo es Dios, la salvación que ustedes tienen es completa, es segura. Por lo tanto, ustedes están seguros en Cristo, ustedes están completos en Cristo Jesús. Usted, creyente, no necesita añadirle nada a la salvación. En Cristo Jesús, ustedes están completos. No necesitas nada para tu salvación y no necesitas nada para tu santificación. En Cristo Jesús lo obtenemos todo eso. Eso es el tema del libro de Colosenses. Pero a partir del capítulo 3, él comienza a darle instrucciones prácticas. Y él les dice: la vida que ustedes vivan debe ser un reflejo de esa salvación que ustedes han obtenido. En otras palabras, la conducta que ustedes deben evidenciar debe ser una conducta en conformidad al precio que se pagó, en conformidad al sacrificio de Jesucristo, en conformidad a la gran salvación que hay en Cristo Jesús. Hay una vida que debe ser consecuente con esa salvación. Y eso implica e incluye el matrimonio. Amén. Si usted recordará, la semana pasada llegamos al versículo 17, donde Pablo dice: y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que nosotros hagamos, yo había compartido de que es un texto que es el epílogo de algo y el prólogo de algo. Es una conclusión de algo que él ha venido hablando hasta el versículo 16, pero el versículo 17, donde él dice: haced todo en el nombre del Señor, es también una introducción de lo que está a punto de hablar. Llámese lo que el cristiano debe entender y hacer dentro de su círculo familiar. Y el versículo 18, el que vamos a estudiar hoy día, dice lo siguiente: tomando esto en cuenta, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. La palabra que Pablo utiliza allí es usada en varias ocasiones en el Nuevo Testamento, y es un término militar, que quiere decir colocarse bajo el mando de otra persona, o un sinónimo de eso sería subordinarse. El texto dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahora, yo quiero explicar primero, antes de explicar qué es sujetarse, quiero explicar qué no es sujetarse. Sujetarse no es dejarse abusar o maltratar por el marido, ni físicamente, ni emocionalmente, ni verbalmente. Sujetarse tampoco es obedecer a ciegas al marido. Sujetarse tampoco es callar cuando el marido hace algo errado. Sujetarse no es tolerar el pecado o la maldad del marido. Y sujetarse tampoco quiere decir que todo el tiempo voy a estar de acuerdo con mi marido, con el esposo. La mujer no tiene que darle todo el tiempo la razón al esposo. ¿Qué sí es sujetarse? Bueno, sujetarse básicamente es reconocer el liderazgo del esposo.
Sujetarse para una mujer cristiana casada es honrar la autoridad dada por Dios para que Él sea el líder de su casa. That's it. Es respetar la posición y el liderazgo que Dios le ha dado a su esposo dentro del hogar. Ahora, yo sé que hay algunas objeciones, pudieran haber algunas objeciones, pero hay dos que quiero presentar que son comunes también. Una de ellas es de que hablar acerca de sujetarse a una mujer es decirle a una mujer que es inferior a su esposo, y la otra objeción sería, bueno, pero me tengo que sujetar, pero mi marido no es cristiano, entonces no me tengo que sujetar. Bueno, vamos a responder a las dos objeciones. Si sujetarse es sinónimo de ser inferior, no, la Biblia nunca presenta ese escenario. Por ejemplo, en Romanos 13:1, la Biblia le pide a los creyentes, sométase toda persona a las autoridades superiores. En otras palabras, nosotros tenemos que someternos a las autoridades superiores, a la policía, a los gobiernos y demás. Que usted y yo nos sometamos a ellos no nos hace inferiores a nosotros. Aparte de eso, Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice, el escritor de Hebreos decía, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Que un creyente se sujete a un pastor no hace a ese creyente inferior. Pero lo más importante que debemos recordar, que sujeción no es igual a inferioridad, es recordar que Cristo Jesús se sometió a la voluntad de su Padre. Y eso no hizo inferior a Jesucristo. Es más, Jesucristo, mientras era un niño, estaba sujeto a sus padres, dice la Biblia. Y que Jesucristo haya estado sujeto a María y a José no hacía a Jesucristo inferior a María y a José. La segunda objeción es que alguna dama pudiera decir, bueno, yo soy cristiana, pero yo no tengo que recibir este mandato de Pablo de casadas y estar sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor, porque mi esposo no es un creyente. Bueno, el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, Pedro le dice a las casadas creyentes, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahí está Pedro afirmando que también el llamado a la sujeción que Pablo ha escrito en Colosenses capítulo 3 es extensivo a toda mujer cristiana, aunque su esposo no sea un creyente, y lo dice con la expectativa de que si usted se somete a su esposo, aunque él no sea creyente, ese marido puede llegar a la salvación, sobre todo si observa la conducta piadosa de su esposa cristiana. Y esa es nuestra oración, esa debe ser nuestra oración. Para algunas personas, el único evangelio y la única Biblia que van a leer son nuestras conductas. Y debemos recordar eso, sobre todo una mujer casada, creyente, que tiene a un marido que no es cristiano. Hay dos cosas acá que me gustaría ver. ¿Cómo es la sujeción? Y hasta dónde es la sujeción de una esposa. ¿Cómo es la sujeción? Y hasta dónde es la sujeción de la esposa. Colosenses 3:18 dice, como conviene en el Señor. En el texto paralelo que hemos leído, Efesios 5:22 dice, como al Señor. En otras palabras, las mujeres deben sujetarse a su marido como si se estuviesen sujetando a su Señor. Lo que una mujer debe tener en cuenta en la sujeción es que ella lo está haciendo para su Señor. Usted, por decirlo de una manera, usted debe hacer a su esposo a un lado y mirar su sujeción, su sumisión, como si fuese un acto directo que usted hace a su Señor. Decía Martha Pease en su libro La esposa excelente. Ella es una escritora famosa, reconocida, una consejera matrimonial también. En su libro dice ella, que quede claro que es una dama que escribe esto, ¿ok? Pocas esposas, por naturaleza,
tienen la actitud correcta de corazón para ser sumisa a sus esposos. Aún si una esposa desea agradar a Dios al ser sumisa, no siempre se va a sentir sumisa. Además, en un conflicto con su esposo, cuando las emociones son intensas, le puede ser difícil someterse. A pesar de sus sentimientos, ella debe honrar a Cristo, desarrollando una mentalidad y una determinación de hacer lo que es correcto, de la manera correcta y con el motivo correcto, aunque no quiera. En el proceso, ese sentimiento va a mejorar. Lo que este autor está tratando de decir es: la mujer cristiana debe centrar sus pensamientos y su corazón, su voluntad y su determinación en que todo lo que ella está haciendo es primeramente un acto de obediencia para glorificar a su Señor, al margen de la conducta y de los méritos y de la actitud del esposo. ¿Cómo es la sujeción? La sujeción de una esposa debe ser como al Señor. Pero dos, ¿hasta dónde debe ir esa sujeción? Bueno, la Biblia nos dice que esa sujeción debe ser en todo. Efesios 5:24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La sujeción debe ser en todo. ¿Y qué incluye todo? Todo. A menos que lo que tu esposo te pida atente contra tu obediencia y tu fidelidad a Dios. En el momento que tu esposo te pida obediencia y tu obediencia a tu esposo va a significar desobediencia a tu Señor, en ese momento usted no debe obedecer a su esposo. El texto que nosotros tomamos para esa declaración y esa verdad es el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, donde respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Hasta dónde es la sujeción de la mujer cristiana hacia su esposo? En todo. Efesios 5:24 dice: están sujetas en todo. La única razón para usted no sujetarse a su marido es cuando la obediencia a su marido signifique desobediencia a Dios. En ese momento usted no solamente tiene la libertad, usted tiene la responsabilidad de desobedecer lo que su marido le está pidiendo. Por ejemplo, si su esposo le dice a usted: te prohíbo que vayas a la iglesia, usted debe recordar lo que Dios dice. Hebreos 10:25. No dejando de congregarte. Si tu esposo te dice: te prohíbo que le hables a los niños de Dios, Dios dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Deuteronomio 6:6-7. Tu esposo te dice: quiero que participes conmigo, de inmoralidad y de pornografía. Usted no tiene que obedecer eso, porque Dios dice: fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Tu esposo te dice: te prohíbo que me amonestes. La Biblia dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Tu esposo dice: no le cuentes a nadie sobre mi pecado, tienes que mentir por mí. Dios dice: desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Bueno, el esposo al final, es el responsable de tomar las decisiones de la casa. Lo que tu esposo decide, eso va. En temas de finanzas, en temas de compras, el tema que sea. Las decisiones importantes, querida hermana, si usted es casada, las decisiones importantes, usted debe consultarlas con su marido. Él es cabeza
de la mujer. 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Esto no debe entenderse como que el hombre puede hacer todo el tiempo lo que se le da la gana en su casa. El hombre puede y debe consultar a su esposa en las decisiones, entendiendo una cosa, y la mujer debe entender esto y el esposo también, que al final él es el responsable delante de Dios de tomar las decisiones. Y aunque el consejo de la esposa no esté en armonía con lo que el esposo quiere para ese momento, el esposo puede y debe decir: mira, aprecio tu consejo, aprecio tu opinión, pero yo creo que debo tomar esta otra decisión. Hay cosas que una mujer cristiana no debería hacer como parte de su responsabilidad de sujeción a su esposa. Una de las cosas que usted no debería hacer, mi hermana, es avergonzar públicamente a su esposo. Usted no debería irrespetar, ni privadamente, y mucho menos públicamente. No lo critique públicamente. No se burle de él públicamente. A usted dirá: es que usted no conoce a mi esposo. Yo no, pero Dios sí. Sí creo que una esposa cristiana piadosa puede ser de mucha influencia a su esposo y de buena influencia para su esposo. Es más, la mujer cristiana debería esforzarse en ser una buena influencia para su esposo. Amén. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esto no debería ser visto por una mujer cristiana como: ay, ahora esta carga pesada, otra cosa más para la vida cristiana. No, la mujer cristiana debería estar agradecida por su salvación, porque tiene un Dios misericordioso que se ha compadecido de ella, que la ha soportado, la ha perdonado, ha tenido paciencia con ella. Tiene una gran salvación, tiene un gran destino, tiene una gloriosa esperanza. Y con esa conciencia, ella debe someterse al Señor, sometiéndose gozosamente a su marido, sabiendo que es Él al final quien se lo ha pedido y sabiendo que es Él al final quien la va a recompensar. Amén. ¿Es difícil sujetarse? Sí, es difícil, porque como dije al comienzo, nosotros tenemos pecado en nosotros. El pecado que mora en mí. Ahora, ¿cuál es la solución o cuál es la provisión que Dios ha hecho a los creyentes para hacer lo que Él nos pide? Yo siempre he citado una famosa declaración de Agustín, que él le oraba y le decía a Dios: Señor, pídeme lo que tú quieras, pero dame lo que me estás pidiendo. Y yo creo que esto cabe aquí también. La mujer puede orarle a Dios: Señor, pídeme lo que tú quieras, pero yo necesito que tú me des la gracia necesaria para yo obedecerte en estas circunstancias. Necesito de tu Espíritu Santo que me ayude, que me capacite, que me haga más como Cristo, más compasiva, más paciente. Mis hermanas, soy muy consciente de lo difícil que puede resultar esto para muchas hermanas. No solamente por nuestra inclinación natural al pecado, sino por la clase de esposo que quizás algunas tienen. Yo entiendo eso, y más que yo, Pablo lo entendía eso, pero eso no cambia la palabra de Dios. En Dios tenemos un Dios misericordioso que te pide algo, pero te concede el poder y la gracia para hacerlo. Para que usted no solamente se sujete, porque usted puede decir: bueno, aquí estoy sometida a mi esposo, porque esa no es la actitud correcta de alguien que ha recibido la gracia de la salvación.
Cuando usted ha recibido la gracia de la salvación, eso debe permear su corazón y sus emociones. Y usted puede enfrentar la vida y las dificultades de la vida, incluyendo las dificultades que su esposo representa. Pero al final, si Dios es quien pide eso, Dios es quien te va a capacitar para eso, mi hermana. Y Dios al final te recompensará por eso. ¿Cuál es nuestro deber? O tu deber como creyente es el mismo deber que tenemos todos los creyentes. Crecer en nuestro entendimiento del Evangelio que nos ha salvado. Crecer en el entendimiento de la gracia del Evangelio. Y crecer en el aprecio por la gracia que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús. Para que en esa medida de aprecio, de entendimiento, de dependencia del Evangelio que nos rescató, podamos ir a cumplir con nuestros deberes conyugales, o nuestros deberes familiares, o nuestros deberes sociales. En la medida que la gracia del Evangelio transforme tu corazón, esa va a ser la medida que tú podrás dispensar misericordia en tus relaciones, perdonar a quien te ha ofendido, y en este caso, a tu esposo. Amén. Yo entiendo que quizá aquí este tipo de mandatos puede despertar muchas emociones. Y quizás algunas podrán decir, ¿sabe qué? Yo me ha costado mucho, yo he fallado en esto. Si usted es creyente, yo la invito a ir a la cruz, mi hermana. Yo le invito a ir a la cruz y ahí mirar a su Salvador comprando su salvación a precio de sangre. Usted es tan amada como cualquier otro creyente. Que Dios le pida a usted sujeción no la hace a usted menos. Debe recordar, usted no está sola. Jesús le prometió a los discípulos y por extensión a todo discípulo de Jesucristo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.